Saludos a todos y Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio donde estudiamos, leemos juntos el texto para la predicación del próximo domingo. Analizamos algunas cosas y damos oportunidad para reflexionar sobre lo que el Señor tiene que decirnos. Comenzamos. El texto para este domingo, para la predicación de este domingo, es de 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Y vamos a leerlo juntos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para el bien común. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Bien, este es el texto que estaremos, o a partir del cual estaremos predicando, o estaré predicando. Y me gustaría dar un poco de contexto en este pasaje antes de pasar propiamente a estudiarlo. La carta a los Corintios es una carta que refleja la situación de una iglesia, la iglesia en Corinto, una provincia en Asia Menor, que estaba teniendo ciertas dificultades debido a las divisiones que había y los conflictos que había dentro de la iglesia. Uno de ellos, como podemos inferir por el texto bíblico, era el uso de los dones, y parece ser que había una cierta diferenciación o una cierta preferencia por algunos dones y por las personas que poseían esos dones, considerándoles superiores a los demás. Sin embargo, Pablo va a elaborar un argumento pues bastante profundo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, pasando desde luego por el 13, que es un capítulo que habla sobre la preeminencia o la superioridad del amor en el contexto del uso de los dones para la edificación de la iglesia. Y en este capítulo 12 el apóstol Pablo inicia un argumento sobre el uso de los dones y particularmente la unidad. Muy bien, la porción que nosotros vamos a estudiar se puede dividir en dos partes o dos argumentos principales. La primera parte es esta de acá. Esa primera parte donde es del 1 al 4, si la memoria no me falla. Vamos a corroborarlo bien. Pero en esta primera parte lo que Pablo está argumentando es sobre la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Inicia su argumento cambiando el tema, ¿verdad? En los capítulos anteriores, particularmente en el capítulo 10, Pablo ha hablado sobre
la adoración correcta y la participación correcta en la cena del Señor. Y entonces ahora cambia de tema, introduciendo al inicio: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Este va a ser el tema que va a abordar, como ya les decía, en los siguientes capítulos hasta el capítulo 14. Entonces, estos primeros argumentos se elaboran a partir del versículo 1 y hasta el 3. El apóstol Pablo aquí va a hacer un contraste entre la vida anterior y la vida de ahora, particularmente en cuanto a la adoración. Y vamos a ver aquí algunos contrastes. Mucho de lo que vamos a analizar el texto hoy va a ser mediante la observación de contrastes. Y entonces vamos a ver, por un lado, que el apóstol Pablo va a decir primero que cuando no eran creyentes eran arrastrados a los ídolos mudos. Cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Y esto contrasta, los ídolos mudos contrasta con la afirmación de decir que Jesús es el Señor. Son dos formas distintas de adorar, dos tipos de adoración distintos. Uno es la adoración a los ídolos mudos, la otra es la adoración o la declaración de que Jesús es el Señor. Entonces, para hablar o para relacionar con los ídolos mudos, es que las personas no pueden reconocer a Jesús como Señor porque no están hablando por el Espíritu. En cambio, alguien que habla por el Espíritu es alguien que reconoce a Jesús como Señor. Y quisiera que observemos cómo se elabora este argumento. Dice Pablo: quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Es decir, alguien que maldice a Jesús no tiene al Espíritu de Dios. Y por el contraste, alguien que llama a Jesús Señor es precisamente por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es quien conduce a la gente a adorar correctamente o llamar a Jesús Señor. Muy bien, este primer argumento, o esta primera parte del argumento, lo que nos está diciendo es que si dentro de la iglesia, aun si es una iglesia como la iglesia de Corinto, alguien puede llamar a Jesús Señor, alguien puede afirmar que Jesús es el Señor, que es la declaración más grande de su reinado, de su glorificación, incluso de su divinidad. Aun si esa persona vive en una iglesia tan dividida y tan problemática como Corinto, aun si esa persona pues forma parte del problema, pero llama a Jesús Señor, quiere decir que tiene el Espíritu Santo. El argumento funciona en que si puede afirmar que Jesús es el Señor es porque tiene el Espíritu Santo, y no al revés, que si uno afirma que Jesús es el Señor, inmediatamente le es dado el Espíritu Santo. Es decir, la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es porque afirma que Jesús es el Señor. Contrastamos un poco con algunas doctrinas que dicen que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que puede hablar en lenguas. Se va a mencionar las lenguas más adelante, pero lo que quiero resaltar aquí es que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo no es que hable en lenguas, es en todo caso que tenga algún don, el don que sea, no solo el hablar en lenguas. Pero para Pablo el inicio del argumento es que si alguien tiene el Espíritu Santo, se evidencia en que puede llamar a Jesús Señor. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la siguiente sección del argumento de Pablo, que va de los versículos
4 hasta el 11. Después de esta sección, Pablo va a hablar sobre el cuerpo o la congregación de los creyentes como el cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos a llegar a esa porción en este domingo, pero sí vamos a detenernos en los versículos 4 al 11. Y aquí igualmente podemos distinguir pues 2 o 3 secciones. La primera sección nos habla de hace una especie de afirmación o de credo, de declaración de fe, y va de los versículos 4, 5 y 6, que sería esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Y podemos distinguir esta sección del resto de las secciones precisamente por la palabra diversidad, o hay diversidad. Eso es lo que nos da la clave de que esta es una porción o una sección independiente. Bueno, no independiente, pero sí diferente. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Y aquí vamos a observar un contraste entre la diversidad, hay diversidad, y la unicidad de el Espíritu, del Señor y de Dios. Es decir, puede haber mucha diversidad, pero Dios, el Espíritu y el Señor siguen siendo el mismo. Esta porción es interesante y la estoy llamando casi un credo, precisamente porque hace una serie de afirmaciones, o una afirmación compuesta de fe. Es decir, primero se afirma algo del Espíritu, algo del Señor y algo de Dios. Y aunque no podríamos decir estrictamente que esta es una afirmación respecto a la doctrina de la Trinidad, es decir, que esto no nos está diciendo o elaborando algo sobre la Trinidad en un sentido digamos explícito o filosófico, pues sí es un argumento o es un texto que indica o que apunta hacia la Trinidad. Ustedes lo pueden observar de manera clara, ¿verdad? Se menciona aquí al Espíritu, se menciona aquí al Señor, y cuando Pablo habla del Señor, al menos en la carta a los Corintios, se refiere a Jesús y a Dios, ¿verdad? Entonces aparece el Espíritu, el Señor Dios, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Observen varias cosas. La primera de ellas es como hay un orden invertido al orden que nosotros comúnmente hablamos de la Trinidad. Nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Pablo pone el orden al revés, ¿verdad? Primero el Espíritu, el Señor y luego Dios. Me parece que pone primero al Espíritu porque precisamente está hablando de los dones del Espíritu. No es que esté dando un orden. Por eso digo que no es un texto explícito que hable de la doctrina de la Trinidad. No está dando un orden jerárquico, no está diciendo que el Espíritu es más importante que la segunda o la primera persona de la Trinidad. Simple y sencillamente el argumento de Pablo en esta porción es acerca del Espíritu, y por lo tanto primero pone al Espíritu. Lo segundo es que habla de que es el mismo.
Es el mismo, el Espíritu es el mismo en medio de la diversidad de dones, en medio de la diversidad de ministerios, es el Señor el mismo, y en medio de la diversidad de actividades, Dios es el mismo. Y finalmente quiero resaltar esta porción o esta frase porque va a ser importante más adelante. Dios que hace todo en todos. Muy bien, esa sería la primera parte de este segundo desarrollo, de este segundo argumento. Una breve porción de apenas 2 versículos o 3 versículos que nos habla de cómo Dios en sus 3 personas, el Espíritu, el Señor y Dios, lleva a cabo actividades, dones, ministerios en su iglesia, y que hay una diversidad, y en medio de esa diversidad hay una mismidad, una unidad. Es interesante, ¿verdad? Que no, a pesar de que se hace contraste entre diversidad y mismidad, no se prefiere una sobre la otra, ni se menciona que una sea mala y la otra sea buena. La diversidad es una expresión de la sabiduría de Dios. Hace, no recuerdo, algunos domingos hablábamos sobre, no sé si prediqué o lo leí en Efesios, cuando el apóstol Pablo dice que es cuando la iglesia logra unirse en medio de esas diferencias que se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Y esta diversidad es una expresión de esa multiforme sabiduría de Dios. Un concepto profundo, y me parece bastante trinitario otra vez, que hay varias personas en la Trinidad, 3, pero una misma esencia, ¿no? Y creo que este mismo concepto se transmite a la iglesia. Hay diversidad en este caso habla de dones, ministerios, actividades, diversidad de personas, pero sigue siendo una misma y sola iglesia. Pasamos a la siguiente porción de este argumento, y Pablo va a introducir una lista de dones. Más que introducir una lista exhaustiva de dones, creo que lo que Pablo quiere hacer es resaltar la diversidad de dones. ¿Qué tan diversos son los dones? Bueno, los vamos a ver, dice Pablo, en esta lista que les estoy mandando. No es una lista exhaustiva, y más bien lo que el apóstol Pablo está haciendo es mostrar esa diversidad de dones. Por eso hace énfasis en cada uno de los dones. Esta lista, vamos a usar otro color para indicar que es una segunda porción. Inicia a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Y esa lista es introducida por esta frase: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para el bien común. Okay. Bueno, aquí hay 2 palabritas que quiero enfatizar. La primera de ellas sería la idea de la manifestación del Espíritu. Vamos a usar otro color. La manifestación del Espíritu. Okay. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo ya no habla de dones, sino habla de la manifestación del Espíritu. Y esta palabra
me gusta en esta temporada porque hemos estado hablando sobre la Epifanía, que es la manifestación de Dios al mundo. Y aunque no usa la palabra Epifanía para hablar de la manifestación, usa otra palabra que es fanero, concretamente fanerosis. Esa última palabra, el inicio de la palabra fanero, deriva o es en común con la epifanía, fanero, que quiere decir mostrar algo, y viene de la palabra fos, que es luz. La idea básicamente es que se alumbra algo, se ilumina algo. Bueno, la idea entonces es que el Espíritu también se manifiesta y se da a conocer mediante los dones. Y en segundo lugar, dice que esta manifestación es dada para el bien común. El bien común. Si ustedes leen en la versión Reina Valera, pues van a encontrar que dice para provecho. Otras versiones sí mencionan que es el bien común. La palabra en griego parece más que hablar de provecho, sí tiene un sentido de algo común, como un sentido de lograr algo juntos, de que algo se logre junto. Entonces, por eso es que hice este cambio en esta traducción. Por cierto, no les mencioné, pero es la versión Reina Valera contemporánea, comercial, y no me están patrocinando. La Reina Valera contemporánea mantiene la esencia de la Reina Valera 60, que a muchos les gusta, ¿verdad? Su apego a los textos fuente que tiene la Reina Valera, pero con un lenguaje más accesible, que a muchos les gusta de otras versiones, como la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual. Entonces es una versión que recomiendo. Si les gusta la Reina Valera y les gusta el lenguaje de las otras versiones, la Reina Valera contemporánea creo que hace una buena combinación de las dos. Pero bueno, había terminado el comercial, y como no me están pagando, no le vamos a dar más tiempo de aire. Pasamos a la lista propiamente de dones. Y dice aquí: a uno el Espíritu le da sabiduría, a otro el Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Podríamos sentirnos tentados a hacer una separación en esta lista, porque primero, es decir, dice a uno, a otro y a otro, y luego a otro más, a otro y a otro, como si fueran dos listas, y ver alguna categoría común que les diera. Me parece que no hay que apresurarnos a hacer eso. Simplemente parece ser una lista, y ya no hay que hacer alguna división. Por ejemplo, solamente como un ejercicio, y como no hay una división entre estas, ¿verdad? Dice aquí: el Espíritu le da fe, sanidades y milagros, y aquí estaría la supuesta división. Pero pues sanidades es una expresión de milagros, ¿no? Entonces, por eso me parece que no hay que hacer una división tan estricta. Más bien hay que sentirlo como una lista que el apóstol Pablo da, que pretende una vez más enfatizar la diversidad. Muy bien, no voy a comentar mucho sobre cada uno de estos dones. A lo mejor un poquito a que podría referirse y todo eso, ¿verdad? Primero se habla de una palabra de sabiduría,
de dirección, y luego dice una palabra de ciencia, ¿ja? O de conocimiento. Podríamos un poco apresurar o sí, presionar un poquito para ver alguna diferencia entre sabiduría y ciencia. Y aquí quiero ir con cuidado para no contrastar ciencia con fe, como en alguna forma el fundamentalismo nos ha llevado a hacer esa diferencia, ¿verdad? De que la ciencia y la fe están en contraposición. No, para empezar, pues es una afirmación que me parece que es poco bíblica. Si la ciencia apunta a la verdad, pues entonces está apuntando a Dios, y si logramos descubrimientos científicos, pues es porque Dios nos lo ha permitido. Pero de hecho ni siquiera valdría la pena mencionarlo, porque la palabra ciencia aquí en el hebreo, en el griego, perdón, no se refiere a este tipo de conocimiento científico, se refiere al conocimiento en general, ¿no? Al conocimiento general. Entonces no es ese contraste típico que a veces se hace dentro de la iglesia evangélica, que parece que gracias a Dios ya no se hace tanto, de ciencia contra fe. Pero en todo caso podríamos ver alguna diferencia entre sabiduría y ciencia. Pues la sabiduría se refiere al vivir bien, ¿no? Al saber vivir bien, y la ciencia se refiere al conocimiento. Otra vez, ninguno es superior a la otra. Si quisiéramos hacer que uno fuera superior a la otra, estaríamos haciendo precisamente lo que Pablo no quiere que hagamos, que es enfatizar que uno es más que el otro, ¿no? Luego tenemos el don de la fe, y alguien podría decir, bueno, no se supone que todos tenemos que tener fe. Estamos hablando aquí de quizás dos tipos de fe. Una fe que es la fe de la salvación, que todos deberíamos tener, y la fe propiamente en esta fe, como expresarlo, una fe que posibilita las cosas, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo típico de una persona que tiene el don de la fe. Yo conocí en la iglesia donde crecí a una hermana que todo el mundo sabíamos que si queríamos que el Señor hiciera algo, teníamos que pedirle a esa hermana que intercediera. No acudíamos a ella como una especie de chamana o algo así, ¿no? Sino más bien ella era una mujer que estaba muy dedicada a la oración. En las guardias de oración que tenemos, ella siempre estaba presente, y ella daba siempre muchos testimonios, ¿verdad? De cómo alguien le pedía que orara, y Dios le concedía. Incluso en su misma vida ella experimentaba el actuar de Dios de una manera especial. Y curiosamente, cuando alguien le pedía que intercediera, o ella intercedía junto con todos estábamos orando. Por eso digo que no era como que acudiéramos como con una chamana, sino que ella participaba en los tiempos de oración, y orábamos e intercedíamos entre todos. Pero ella daba testimonio, ¿verdad?, de que cuando ella oraba o intercedía por alguien, Dios lo concedía. Ese es el punto, ¿verdad?, que Dios lo concede. Todos teníamos fe, todos orábamos con fe. Por alguna razón Dios le concedía a ella. Tenemos también los dones de sanidades. Creo que no hay mucho que enfatizar ahí. El don de hacer milagros, tampoco creo que haya mucho que hacer ahí. El don de profecía, aquí hay una especie de no sé si llamarlo ambigüedad, pero dos posibles maneras de entender esta profecía. La manera tradicional, típica, como se entiende la profecía, es cuando alguien te habla acerca de algo que va a acontecer en el futuro. Creo que en la Biblia no se menciona, o no se refiere a eso. Cuando nosotros hablamos de los profetas, generalmente enfatizamos el hecho de que ellos hablaban acerca de que Jesús iba a venir y todo eso.
Pero en realidad esa es una parte muy mínima de su mensaje. Y en todo caso, cuando hablan de algo que va a acontecer pronto, no están hablando de algo que vaya a acontecer en un futuro muy lejano. Hablan, por ejemplo, de la caída de ciudades, pero no porque fuera algo que pensaran que acontecería en un futuro distante a ellos, sino porque observaban el transcurrir social y político de la región, y entonces Dios les daba discernimiento para entender por qué estaban aconteciendo esos conflictos políticos, y ellos lo entendían como un juicio de Dios, o Dios les daba a entender que era un juicio que Dios estaba haciendo en contra de las naciones, y por eso anunciaban que iba a haber una caída, por ejemplo, de Jerusalén o de las naciones vecinas, pero no era porque dijeran, de aquí a 100 años, no, sino que algo que estaba aconteciendo y que Dios les daba a ellos esa revelación para entender por qué estaba aconteciendo. Ese sería el otro sentido de la profecía, cuando Dios da una revelación para hablar al pueblo sobre una situación particular de ese momento, no del futuro. Y tal vez en el apóstol Pablo siento que se refiere a una combinación de ambas, sí tengo que decirlo, como perdón, no a que hable del futuro, sino que habla, cuando habla de la profecía, de una revelación especial de Dios respecto a las circunstancias. Eso se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? A cómo Dios habla a ciertas personas, dándoles una revelación especial para que puedan entender o interpretar las situaciones a la luz de la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Tenemos aquí el don de discernimiento, o de discernir los espíritus. Otra vez, esto algunos sugieren puede referirse a discernir la presencia de espíritus y fuerzas, aunque el apóstol Pablo, cuando habla de ese tipo de presencias espirituales o no humanas, el apóstol Pablo usa otro tipo de lenguaje. Habla de las potestades, por ejemplo, o puede referirse al espíritu de una persona, a la intención de una persona, a lo que una persona pretende hacer, su intención, ¿no? También de esto puedo dar ejemplos de la vida real. Hay hermanos o hermanas también que ven a una persona y no quiero minimizarlo ni decirlo así, pero es el ejemplo que uso, ¿no? Como que les genera una sospecha una persona, ¿no? Y entonces todo el mundo ve a esa persona normal, o incluso está bien, pero ellos tienen una cierta sospecha. Y aquí no quiero que se confunda esto, como a veces sucede, que hay una cierta rivalidad o un cierto recelo hacia una persona, de que todo el mundo lo quiere, pero a mí me cae re mal. No, en mi experiencia, lo que yo he visto de las personas que tienen este particular don es que ellos tienen esta habilidad para discernir que detrás de esa persona, o detrás de las acciones de esa persona, hay efectivamente otras intenciones, y que esas intenciones terminan por descubrirse. Y creo que ese es el punto, o la diferencia entre decir, todo el mundo quiere a tal persona, pero a mí me cae re mal, y seguro está haciendo esas cosas porque tiene esta doble intención. Y a veces se descubre porque es sentido común que tiene esa doble intención, y a veces resulta que yo pensaba que tenía una doble intención y no era cierto, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen esa capacidad, más allá de, otra vez, y me estoy reiterando, más allá de decir me cae mal esa persona o no confío en esa persona, hay algo más allá todavía, ¿no? Muy bien. Después tenemos diversos géneros de lenguas y el don de interpretar lenguas. El apóstol Pablo va a hablar en el capítulo, o más adelante, ¿verdad? Iba a decir en el capítulo 14, pero en realidad habla de las lenguas, pues ya lo estamos viendo desde el capítulo 12, que habla sobre las lenguas.
En el capítulo 13 el apóstol Pablo va a decir, si hablo lenguas angelicales y lenguas de hombres. Y a mí me parece que cuando el apóstol Pablo habla de lenguas angelicales, siento que lo está usando como una exageración en el capítulo 13, porque parte de la retórica que usa el apóstol Pablo en el 13 es llevar al extremo lo que yo puedo hacer, pero si no tengo amor, así haga lo más grande y lo más extremo, pues nada soy. Pero bueno, algunas personas hablan de estas diferencias entre el espíritu, los dones de lenguas angelicales y los dones de lenguas humanas. Esa diferencia se puede ver de alguna manera en el texto bíblico. En el libro de Hechos, los apóstoles reciben al Espíritu y hablan lenguas humanas, de manera que las personas que están ahí los pueden escuchar en su propio idioma. Pero el apóstol Pablo pues parece mencionar a las lenguas angelicales, aunque como les decía, a mí me parece que lo hace como una exageración de que son lenguas angelicales, pero sí en el capítulo 14 habla de lenguas como un idioma extraño, ¿no? No se debería entender aquí, ¿verdad? Como que los ángeles tienen un lenguaje particular, como el español o el inglés. Ellos tienen el ángeles, ¿no? Sino más bien creo que se refiere a este tipo de lenguaje que no es humano. Y dice el apóstol Pablo, alguien podría tener ese género de lenguas y la interpretación de lenguas. Tal vez solamente comentar que en la iglesia del Nazareno, nosotros no es que neguemos las lenguas angelicales o las lenguas o el uso de lenguas, simple y sencillamente así en términos genéricos. Más o menos en las primeras décadas del inicio de la iglesia del Nazareno hubo se procuró una distinción, una separación de la iglesia del Nazareno del resto de los movimientos de avivamiento que sí involucraban y enfatizaban las lenguas. De hecho, breviario cultural, la iglesia del Nazareno originalmente se llegó a llamar la iglesia pentecostal del Nazareno, porque estaban buscando la acción o la obra del Espíritu Santo en la transformación de las personas. Pero durante esa misma época y en esas décadas surgieron las iglesias pentecostales donde se hablaba en lenguas. Y entonces, para distinguirse de ese movimiento en el que las iglesias pentecostales decían que la evidencia del Espíritu Santo era el hablar en lenguas, los nazarenos, que afirmaban que la evidencia del Espíritu Santo era la transformación de la vida, es decir, la entera santificación, quitaron de su nombre la palabra pentecostal. Y de ahí para acá ha habido una distanciación entre los grupos pentecostales y la iglesia del Nazareno, aunque ambos pertenecen a estos movimientos de avivamiento, movimientos de santidad. Esto no quiere decir que como iglesia del Nazareno nosotros neguemos el don de lenguas. De hecho, hubo un debate no muy grande, pero sí importante, en la última asamblea de la iglesia del Nazareno, donde se propuso que se incluyera o se hiciera una referencia al uso de las lenguas en la oración privada. Sea como sea, el apóstol Pablo habla de hablar en lenguas y de interpretar esas mismas lenguas. Después de esta lista, en la última porción, el apóstol Pablo termina haciendo con esta reiteración. Dice: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y aquí vamos a ver cómo esta frase cierra esta porción de los dones espirituales. Y déjenme ver si puedo modificar aquí. Bueno, lo tendremos que ver así.
porque hace una referencia al Espíritu a lo largo de todo esto, pero antes de introducir los dones, ¿verdad? Habla de la intención del Espíritu al hacer esto, la intención del Espíritu al traer los dones, y al final habla otra vez del Espíritu, ya no de la intención o el propósito del Espíritu. No está viendo la pantalla, ahora sí. Al principio, ¿verdad? Dice que la manifestación del Espíritu es dada para el bien común, es la intención del Espíritu, y al final nos dice que el Espíritu lo hace según su voluntad. Se resalta la unidad del Espíritu, que es un tema que aparece, y es más, déjenme cambiar el color, que aparece en la sección en la sección 2, el mismo Espíritu, y aquí reitera otra vez el mismo Espíritu que reparte cada uno en particular, y según su voluntad a cada uno, que ese ha sido la palabra machetera, ¿no? en esta sección, cada uno, a otro. La palabra en griego, homen, y el versículo 11 es otra palabra, pero se refiere a la individualidad o la particularidad de uno y otro, según la voluntad del Espíritu. Es decir, nosotros no tenemos alguna injerencia en yo quiero este don, yo quiero este otro don, sino que esto lo hace la voluntad del Espíritu. Esta afirmación en particular va a ser importante para los siguientes argumentos de Pablo, que va a decir como no puede haber una diferenciación entre los dones, porque es el Espíritu quien los da, y que pues uno puede procurar los mejores dones, pero al final de cuentas hay un don que es mayor, que es el amor, pero el Espíritu Santo es el que termina dándonos, ¿no? Eso sería el cierre. Y quería mencionar también otra cosa acá que conecta también con la sección anterior, que es esta porción que dice que Dios hace todo, en todos, y aquí también se menciona que esto lo hace uno y el mismo Espíritu. Esto también nos conecta con la sección anterior y con la obra de Dios, ¿verdad? Es la misma palabra en griego, energuo o energeo, de donde viene nuestra palabra en español, energía. Y esto nos indica que otra vez Dios y el Espíritu actúan en conjunto, ¿verdad? Primero nos dice Pablo que Dios es el que hace todo, y después nos dice que es el Espíritu el que lo hace. Podríamos hacer ahí una argumentación a favor de la doctrina de la Trinidad, por lo menos, me parece que podríamos hacerla muy bien. Por lo menos lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Espíritu y Dios trabajan en conjunto para dar dones. Muy bien, otra vez, esta lista de dones no es una lista exhaustiva, no es una lista completa. Podemos encontrar otros tipos de dones en Romanos 12, y no en lista, pero sí de manera salteada, pues en casi todas las partes de la Biblia. Cuando los profetas hablan es porque el Espíritu viene sobre ellos. Cuando Jesús inicia su ministerio es porque el Espíritu viene sobre él. El evangelismo surge cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. Pero en el Antiguo Testamento también, además de los profetas, vemos otras instancias donde el Espíritu Santo viene sobre alguien y lo capacita para hacer algo, o sea, le da un don.
Por ejemplo, a José en Egipto Dios le da el espíritu y entonces puede administrar el reino de Egipto, por lo menos la parte económica y alimenticia o alimentaria. Cuando Moisés manda construir o organiza la construcción del tabernáculo, Dios da su espíritu a dos artesanos, Bezalel y Aholiab, y ellos, inspirados por el espíritu, pues diseñan todo, hacen la parte artística del tabernáculo, en fin. Entonces, esta lista no es una lista exhaustiva, es una lista que menciona algunos dones para enfatizar la idea de la diversidad, y como en medio de esa diversidad y particularidad, cada uno tiene el don o un don. El espíritu es un mismo espíritu, es el que hace posible todo esto, y trabajando, ¿verdad? Con el espíritu, con el Señor y con Dios. Eso también se presenta como un modelo, ¿verdad? Ya lo mencionaba, esta sección presenta un modelo de diversidad y unidad. Ajá. El contraste entre la diversidad de dones, de ministerios, de actividades, la mismidad del Espíritu, el Señor y Dios, y cómo en esta término que usan los teólogos, esta economía intertrinitaria, es decir, las relaciones dentro de la Trinidad, el Espíritu, el Señor y Dios son tres personas diferenciadas una de otra, pero unidas en la misma esencia divina. Es un modelo, ¿verdad?, de cómo se debería trabajar en la iglesia. En medio de la diversidad debería buscarse la unidad. Muy bien, hay otras cosas que mencionar. No quiero ser más reiterativo ni poner más conceptos, así que me parece que con esto estaremos terminando este breve estudio en 1 Corintios capítulo 12. Y solamente para uno de mis objetivos en estas sesiones, pues es modelar algunas formas de estudio o de análisis bíblico que no requieran de nosotros herramientas profesionales como el uso de lenguajes bíblicos, sino más bien que estén basadas en la observación. Y para reiterar entonces el método de estudio que usamos, pues fue el método de estudio por contraste, ¿verdad? Contrastar algunas ideas. Aquí en la primera sección hicimos la diferencia entre los ídolos mudos y el señorío de Cristo. Hicimos el contraste entre maldecir a Jesús y llamar a Jesús Señor, y cómo la operación del Espíritu, alguien que maldice a Jesús no tiene el Espíritu, alguien que llama a Jesús Señor sí tiene el Espíritu. En la segunda sección hicimos este contraste entre la diversidad y la mismidad, y también apuntamos a la diferenciación entre Espíritu, Señor y Dios, y cómo en medio de ese contraste Dios hace todo. Y en la última sección pues no hubo mucho que contrastar, solamente conectar algunas ideas o algunas palabras clave al final, en el cierre de esta sección, para conectarlas con las secciones anteriores. Pero esencialmente este es un modelo de estudio que busca contrastar palabras o significados, frases que significan, que llevan algún significado, contrastarla con otras. Esto cabe dentro de la categoría de la semiótica, del análisis semiótico. Es muy profundo, es algo que aún yo mismo estoy estudiando, que me interesa mucho, pero por lo menos este sería un acercamiento sencillo a la semiótica. Es el análisis de los contrastes dentro de un texto. En fin, con esto estamos terminando ahora sí.
reflexionen ustedes sobre los dones. Una pregunta sería si ustedes han identificado qué don tienen, y si han identificado qué don tienen, si lo están ejerciendo, y si lo están ejerciendo, para el bien común, ¿verdad? Para la unidad de la iglesia y para el bien común. Bueno, preparémonos también para escuchar el sermón de este domingo, y que el Señor les bendiga. Hasta luego.